Queridos alumnos, primero que todo saludarlos. Mi nombre es Gabriela, profesora de Arte y Tecnología, y junto a su profesora Nicole les damos la bienvenida a esta cápsula educativa en donde les vamos a explicar de manera práctica y entretenida lo que es la perspectiva y los elementos que les van a servir para darles una sensación de mayor realismo a sus trabajos. Bueno, para comenzar les contaré que la palabra perspectiva proviene del latín perspicere y significa para ver a través de. Esta operación es utilizada principalmente en el arte para intuir o representar una configuración tridimensional sobre un lienzo. Esta nace en Toscana durante el 400 entre los años 1417 y 1420 con Filippo Brunelleschi. Este artista y arquitecto del Renacimiento italiano, quien realizó una serie de experimentos por los que descubrió los principios matemáticos y científicos que rigen la perspectiva. Esta revoluciona la concepción del espacio pictórico y todas las demás artes plásticas. Luego fue promovida por un grupo de artistas que abandonan los viejos tratados teóricos para comenzar a experimentar. Brunelleschi fue el primero que formula las leyes de la perspectiva cónica, que consiste en un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un volumen sobre un plano auxiliándose en rectas proyectantes. Fue un elemento clave de la pintura renacentista, pues es la representación que más se aproxima a la visión real, al ser muy similar a la imagen que percibimos de los objetos. Lo que hoy conocemos como de perspectiva con un punto de fuga, como pueden ver en esta imagen, a esta se agrega un elemento que es la línea del horizonte. Esta línea de horizonte representa la altura a la que están los ojos del observador. En esta línea de horizonte se posiciona un punto que sería el punto de fuga. En la peculiaridad es que las figuras, sus esquinas, se fugan hacia este punto y conforme se alejan del observador, se acercan al punto de fuga, se hacen cada vez más pequeñas, si bien comienza a tener un poco más de congruencia a cómo funciona nuestro ojo humano. Luego tenemos la perspectiva a dos puntos de fuga. Normalmente se utilizan los mismos elementos que en la anterior. Se traza una línea de horizonte y se ubican los dos puntos de fuga. Normalmente este tipo de perspectiva se utiliza cuando se va a representar un objeto que queda esquinado hacia los ojos del observador para que la línea de los lados se fundan hacia estos dos puntos. Manos a la obra. Ahora te toca a ti diseñar un espacio donde puedes ir agregando distintas construcciones arquitectónicas, en esta oportunidad usando solo un punto de fuga. Yo les voy a ir mostrando paso a paso cómo se va realizando y cómo se va construyendo, cómo se va diseñando a partir de ubicar la línea del horizonte, el punto de fuga y algunas diagonales centrales que me van a poder orientar un diseño en profundidad haciendo uso de esta perspectiva. Así que con mucho ánimo los invito a ir revisando paso a paso cómo lo vamos a hacer. Lo más importante es que tienes que usar tu creatividad. Yo te voy a dar los elementos base, lo más simple, para que tú a partir de ahí puedas ir diseñando e ir creando según lo que tú quieras hacer. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Los materiales que vamos a usar, vamos a necesitar una hoja de blog, vamos a necesitar una regla. Es importante que esta regla esté en buen estado, que no esté picada por los bordes, una goma de borrar y un lápiz, ¿ya? Si es lápiz de madera como este, que tenga una buena punta, y si no también pueden usar un portamina, pero necesitamos precisión, así que tenemos que tener en este caso un lápiz con una buena punta. Vamos a hacer una calle y para comenzar tenemos que trazar la línea del horizonte. Esta va a ser una calle que tenga casas por los lados, ¿ya? Ahí vamos a ir agregando los diseños. Luego de tener la línea del horizonte, es decisión de ustedes ponerla más arriba de la línea del horizonte, más abajo. Acá yo la pongo más o menos en el centro, un poquito inclinada hacia abajo, como en el tercio de abajo.
Luego de eso tienen que decidir dónde ponen el punto de fuga. Si ubican el punto de fuga al centro de la hoja, entonces vamos a tener una vista más o menos simétrica de ambos lados de la calle, ¿ya? Si yo decido ubicar el punto de fuga al lado derecho, entonces la vereda izquierda es la que tendría mayor vista. Y si yo decido ubicar el punto de fuga al lado izquierdo, lo mismo, la vereda derecha va a tener mayor vista y en este caso la izquierda se vería como más casi de manera frontal, ¿ya? En esta oportunidad yo voy a usar el punto de fuga al lado izquierdo, como el que está ahí. Luego de ubicar el punto de fuga, tenemos que ver dónde van a ir las líneas diagonales que me van a indicar por dónde pasa la calle central. Entonces, trazamos una línea del punto de fuga hasta el borde de la hoja. Ya ahí ustedes van determinando qué profundidad le van a ir dando a esta calle. Así, entonces, esto vendría a ser lo que sería la calle, ¿cierto? Luego yo voy a trazar otra línea desde el punto de fuga para más o menos determinar la altura de las casas, ¿ya? Si hay casas más altas voy a tener que ir trazando más líneas, si hay casas más bajas, todas las líneas diagonales deben converger a ese mismo punto de fuga. Entonces acá yo ya tengo una vista de lo que vendría a ser una vereda, ya esta es la calle y esto vendría a ser lo que es las casas de un lado de la vereda y las casas del otro lado de la vereda. Ahora yo comienzo a dibujar y a diseñar las casas. Voy a comenzar por este lado. Por ejemplo, acá yo puedo determinar que una de las casas termine acá. Comenzará un poco más afuera del borde de la hoja y va a terminar acá. Recordar que es muy importante cada vez que se hagan líneas paralelas, en este caso al borde de la hoja, tienen que ser completamente derechitas. Ya esta es una línea vertical que no podemos ir poniéndonos como de forma torcida, tiene que ser completamente vertical. Ahí tenemos entonces y vamos a ir trazando, por ejemplo, al borde de algunas ventanas. Ya ahí vamos a ir marcando donde terminarían las ventanas y poco a poco ahí se le van agregando detalles. Lo importante es que, como ya les mencionaba, todas las líneas diagonales deben converger al punto de fuga y aquellas líneas que son verticales deben quedar completamente derechitas y se pueden ir guiando por el borde de la hoja. Entonces así yo estoy determinando, por ejemplo, el diseño de estas ventanas. No sé si logran distinguir ahí el borde de, por ejemplo, de la casa, y acá yo le puedo hacer una especie como de alero. Ya ese alero yo lo voy a seguir aquí como referencia esta base de aquí con la línea del horizonte, por lo tanto voy a tomar ahí un pequeño espacio, bien, y luego la línea de acá hacia el punto de fuga, ahí resguardando bien que esté hacia el punto de fuga, ¿cierto? Ahí, y ahí trazo una línea. Y ahí entonces voy dando forma a mi primera casa, que en este caso tiene 3 ventanales y tiene como una especie de alero. Después se le pueden ir agregando más detalles como el techo y otros elementos. Como pueden ver acá, luego de esta casa grande, agregué otra casa con un segundo piso. Estas son líneas verticales que fui trazando para indicar dónde inicia el lado de esta casa de segundo piso y dónde termina. Lo mismo con esta línea que está por aquí atrás, que también es vertical, porque esta tiene una vista frontal del lado
de esta casa de 2 pisos. Le agregué también un alero, acá hice la división entre lo que sería el primer y segundo piso. Como pueden ver, todas las líneas convergen al punto de fuga, ¿ya? Tanto el borde de las ventanas, la base de las ventanas, el borde de la puerta y también el borde de las ventanas del segundo piso. Y todas estas otras líneas son líneas paralelas, ¿cierto? Y que son verticales y que me van marcando dónde inicia una ventana y dónde termina la otra. A continuación ya seguimos agregando más casas, pero en la medida que nos acercamos al punto de fuga, cada vez se van a ir viendo estas casas más pequeñas. Por lo tanto, también tanto la puerta como las ventanas se van a ir viendo cada vez más pequeñitas en la medida que nos vamos a ir acercando entonces a lo que sabemos que es nuestro punto de fuga. Entonces ahí trazamos, por ejemplo, el inicio de una puerta. Aquí esta casa va a ser chica, no va a ser de 2 pisos como esta, va a ser solo de 1 piso. Entonces procedo a marcar lo que sería la puerta, ¿ya? Y la parte de arriba de la puerta va hacia el punto de fuga. En este caso aquí yo trazo la línea inmediatamente acá, pero yo ubico bien la regla, la tengo bien ubicada hacia el punto de fuga. No es necesario trazar la línea hacia el punto de fuga porque después tendría que borrarla, pero aquí como yo marqué las 2 líneas verticales que marcan mi puerta, con solamente ubicar la regla y marcar ahí es suficiente. Lo mismo para el caso de la ventana. Ahí marco una línea de la ventana, posteriormente marco otra. Si se ve más delgado, no se preocupen, porque como les decía, en la medida que se van acercando al punto de fuga, efectivamente esto se va a ir viendo más delgado, porque se va alejando de la vista del ojo humano, de nuestra desde la perspectiva de donde se está observando, ¿ya? Lo mismo que el caso anterior, hacemos este alero que es como el borde del techo. En este caso el punto de fuga está como en el medio de la hoja y nuestra vista no nos permite ver la parte de arriba del techo. Por eso que aquí nosotros lo que tenemos es que se alcanza a ver parte de abajo, sobre todo en un segundo piso se logra ver mejor, ¿ya? Y la idea es también ir repitiendo cada parte del techo, porque en este caso el diseño de estas casas contiene este techo hacia afuera, ya va a depender de la propuesta de cada uno. Como pueden ver, aquí ya terminé toda la cuadra con distintas casas. Aquí agregué 3 casas más o menos de la misma dimensión. Al final agregué nuevamente otra casa con segundo piso y con un techo agregado en la parte de arriba, como una especie de tercer piso puede ser. Ahora quedaría empezar a hacer el diseño de las casas de este lado de acá, y también el borde de la vereda puede ser acá. Recordemos que esta es la calle, entonces aquí podemos trazar la vereda, podemos agregar árboles, arbustos, al fondo se le puede agregar una montaña que esté como sobre la línea del horizonte. Ahí ya lo demás es solamente creatividad de cada persona, lo que cada uno le quiera ir agregando. Lo importante es saber cómo es la base, ¿cierto? Que a partir de 2 líneas que nos muestran la base, en este caso de una casa o de un edificio, y nos muestra la parte superior, entonces, y esas que convergen al mismo punto de fuga, después se trazan líneas verticales para indicar dónde comienza y dónde termina. Es el mismo ejercicio como que estuviéramos haciendo una especie de cubo con punto de fuga, con la diferencia que aquí le vamos agregando distintos detalles, le vamos agregando ventanas, le vamos agregando puertas, un cerco quizás, ¿por qué no? Una reja, ahí ya lo demás depende de cada persona. Si alguno quisiera realizar una ventana que tuviera una forma de arco, bueno, primero se dibuja acá de forma rectangular siguiendo las líneas al punto de fuga. Luego yo tendría que dividir esta ventana en 2 partes, trazo
ahí una línea. Y para hacer un arco de medio punto, por ejemplo, entonces yo tendría que ver dónde comienzo el arco de punto. Y ahí trazo una línea que después voy a borrar. Y ahí entonces yo tendría que empezar a ubicar ese arco. Bien, entonces así puedo ir dándole no solo líneas rectas al diseño, sino que también líneas curvas y en este caso una especie de arco de medio punto para el borde de esta ventana. Lo mismo para el caso de las puertas, si alguien quisiera hacer puertas arqueadas. Así. Y después se van borrando las líneas que finalmente no se ocupan. Ahí poco a poco se le pueden ir agregando detalles. Por ejemplo, yo le puse una palmera que se puede entender que está detrás de estas casas, algunos árboles, algunos arbustos, las montañas, un farol. Podemos ir poniendo rejas en la parte de las ventanas. Los marcos, es muy importante recordar que tanto puertas como ventanas tienen un marco, ¿ya? Entonces en este caso sería una línea doble. Se agrega también la vereda, se le pueden agregar piedras aquí en la calle o especie de adoquines también para darle como otro estilo. Ahí depende de la propuesta y la creatividad de cada uno para ir agregándole distintos elementos a esta calle, a este espacio urbano que tiene distintos edificios, distintas casas, distintos diseños arquitectónicos, el cual ustedes tienen que ir desarrollando. Luego pueden, que hayan terminado su diseño, pueden marcar quizás con lápiz de tinta todas las líneas que quedan del dibujo para poder ir después borrando esta línea al horizonte que queda aquí, ¿cierto? También después se puede pintar con acuarela, por ejemplo, si quieren agregarle color a esta calle. Ahí va a depender de cada propuesta. Recuerda que esta solo es una propuesta, así que ahora echa a andar tu imaginación y a crear usando un punto de fuga.